y Estados Unidos preguntan ¿cuál es la principal diferencia actual en realizar periodismo de ciencia en Latinoamérica a realizarla en Estados Unidos? No sé si voy a poder responder de una forma buena, porque nunca he trabajado, digamos, por un medio latinoamericano, ¿no? Me reconecto, perdón. Así que no sé, les digo esto, si los periodistas científicos en Latinoamérica se sienten a solas, ¿no? Que son quizás, solo hay uno o dos por cada medio y tienen suertes, compañero que también es periodista científico. También la misma cosa está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Los periódicos están cerrando sus secciones de ciencia, ¿no? No hay tantas revistas. Es difícil montar una profesión de ser solo un periodista científico. Entonces, yo creo que ahí hay algo similar entre nuestras regiones. Pero lo que yo he visto es los periodistas científicos que pueden hacer sus ángulos más económicos, hacer sus ángulos sobre la salud pública y cómo eso le importa a toda la población, no solo a los que son fanáticos ahora de la ciencia. Esos han sido más valuados, o pues valuados por sus editores, y yo creo que esa es una solución aquí a cómo, digamos, ayudarse, no sé. Vamos a preguntarle al público si tiene alguna pregunta para Alessio, de su experiencia. Alguien que quiera preguntar de lo que hace, que nos mostró que lo hace muy bien en periodismo de datos. Alessio, Daniel Mesa, quería consultarte en tu experiencia como periodista de ciencia y además de datos, ¿no? Bien mostraste tu trabajo súper interesante en Storybench, el cual admiramos mucho. ¿Cómo haces o cómo hiciste para ingresar al mundo de los datos? ¿Cuál fue tu método para poder sacar productos de visualización de datos, ¿no? Creo yo que son bastante distintos, ¿no? Son narrativas novedosas, incluso para, ya lo estás diciendo, incluso para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hace un periodista que aprendió solamente quizás a redactar para poder involucrarse en esas nuevas narrativas muchísimo más potentes, coloridas, ¿no? Diversas? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces tú mismo? ¿Quizás trabajas en equipo? Cuéntanos un poco. Les cuento que para un proyecto así uno tiene que estar atraído al tema, ¿no? No solo que tengo que cubrir esto para mi editor, tengo que cubrir esto para mi medio o porque ese reporte ha salido. Tómate un fin de semana y ándate a jugar con datos de cerveza o datos de pingüinos, lo que te interese, ¿no? Para mí el primer mapa fue o sea, sucia, fue mala, o sea, fue terrible, pero aprendí a vincular a fotos de Instagram de cervezas en un mapa de los Estados Unidos, ¿no? En donde esas cervezas se estaban vendiendo o se estaban tomando, ¿no? Entonces estuve jugando con datos que me interesaban. Entonces, en vez de usar datos del censo o datos económicos que son muy secas y aburridas, hay que usar algo que te interese un montón. Porque así te vas a dedicar unas 3-4 horas a hacerlo funcionar.
Genial, muchas gracias. Perfecto. Por acá tenemos una pregunta en Instagram que dice: ¿cuáles son las nuevas tendencias en el periodismo de ciencia o tecnología para los próximos años? De pronto sabes algo de eso. Definitivamente el aprender a usar diferentes herramientas, ¿no? Yo miro a gente como Peter Aldos en BuzzFeed, que digamos una historia sobre los incendios o en Amazonas o incendios en California, él puede armar un mapa así, o por lo menos si estás en equipo, sabes hablar, sabes algo el código que se requiere o el software que se necesita o dónde uno puede sacar los datos. Eso tiene diferentes niveles de, digamos, tiene fluency o ser fluido en ese lenguaje, si es JavaScript o si es Python, o si es nada saber, hey, es tal cual en el ministerio, es el man de los datos y él va a tener una respuesta para mí. O sea, entonces, saber manejar datos, saber reportar, saber encontrar, recolectar también, ese también es una tendencia buenísima de, ok, todos los datos no están ahí afuera en el mundo. Uno tiene que a veces recolectar, diseñar polls, surveys, formularios, diferentes, digamos, vehículos de cómo uno puede recolectar datos. Entonces uno puede, en un grupo de Facebook pedir a la gente, de tus usuarios, de tus leyentes, hey, deme respuestas y armar de eso una visualización, una historia de datos. Otra tendencia, obviamente estamos ahora en la edad de machine learning, la edad de inteligencia artificial. Hay un empuje ahora grande de saber más sobre cómo funcionan esas plataformas y esos modelos estadísticos. Y los periodistas aprender más sobre cómo funcionan esas cosas. Porque si no, obviamente, para volverte periodista especializado en algo, te tienes que volver un mini experto, ¿no? Estos métodos, estas software, estas plataformas están evolucionando súper rápido y yo no creo que suficientes periodistas se están edificando para poder seguir cubriendo estas cosas, ¿no? Esa es otra tendencia. Finalmente, otra es la ciencia el periodismo de ciencia se está verticalizando, donde uno, si quiere sus historias sobre la astronomía y el espacio, va a un lugar que es dedicado solamente al periodismo del espacio, ¿no? Si uno quiere del ambiente, ¿no? Uno va a sus Mongabay Bay y etcétera, etcétera, ¿no? Y yo veo a todo el periodismo, no solo el periodismo de ciencia, verticalizando, lo que es buena cosa porque uno puede establecer un brand, una identidad y reclutar a nueva gente y quizás suficiente plata, pero malo, obviamente, porque estás inhibiendo a la sociedad, ¿no? Y uno no va a tener ese, digamos, tropezarse con algo en otro campo, ¿no? Bueno, Alesu, muchas gracias por tu participación. Para darle continuación a nuestro programa, gracias por participar y por estar con nosotros. Gracias, si cualquier cosa me mandan email, todos los participantes puedes compartir mi email. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, continuamos con el programa. Llamamos a la docente de la Universidad Científica, Katia Ujarte. Ella es máster en comunicación estratégica en las organizaciones, tiene conocimientos en temas de cambio climático y ha participado en el COP20 y COP21. Y es docente aquí de la universidad. Bienvenida. Buenas
tardes con todas, con todos. Muchísimas gracias por asistir, en especial a mis alumnos, alumnas que los veo por acá, docentes, amigos, periodistas, colegas. Bueno, básicamente arranco la presentación del día de hoy teniendo en cuenta lo que hemos escuchado hace unos minutos, es tratar de conectarnos con la importancia de los datos y tener en cuenta cómo los periodistas debemos estar siempre muy cerca a las fuentes de la ciencia, a lo que le llamamos también periodismo científico. Contarles rápidamente un poquito quién soy, es por un tema también de acercarnos al caso que les voy a presentar. Empecé en el mundo de la prensa hace ya varios años atrás, con esta foto que pocos de ustedes recordarán, solo algunos que están quizás por primera fila, pero los jóvenes quizás no. Sí, la toma de la residencia del embajador japonés. Ahí fue mi inicio como estudiante periodista y me quedé he estado en prensa hasta el 2018. Mi último trabajo ha sido como corresponsal de France 24 de Perú, pero he entrado y salido del periodismo. Y el motivo de la entrada y la salida del periodismo literalmente ha sido la maternidad. Ese es el motivo principal. Y contarles hoy día que tengo la intención que ustedes puedan de alguna forma conectar con estos temas que finalmente a veces, como lo ha comentado el expositor anterior, no son tan simples o tan sencillos de facilitar y de colocar, como llamamos muchas veces, en la prensa. Mi vida se ha desenvuelto como periodista de noticias diaria, era una periodista de servicio de noticias, que luego migró al sector de los derechos humanos y de la infancia, y que luego el destino, junto a una colega que está acá el día de hoy, a la cual quiero mucho, he aprendido mucho, es el periodismo ambiental. Así he ido evolucionando y reconozco que hoy me considero una activista de los temas ambientales. Esa es la presentación de hoy. Les quiero contar una experiencia de un viaje que hicimos hace muchísimos años atrás, alrededor del 2006, restemos, a este punto. Volamos desde Lima hacia Iquitos, y en Iquitos teníamos que tomar una embarcación para poder trasladarnos al lago Rimachi. Qué lindo. Sí, he escuchado eso de toda mi vida, ¿no? Las islas flotantes. Exacto. Sí. Inspiradas quizás también para la película Avatar, lo dicen así. ¿Y por qué les cuento? Porque es muy lejos llegar, porque a veces para buscar esos datos, la ciencia, lamentablemente es costoso, es lejano y no es sencillo de acceder. Entonces sí es importante que conectemos y que nos interese buscar ese dato, porque llegar hasta ahí no es barato, necesitas muchos días, tienes que pedirle a tu editor permiso, tienes que ausentarte, tienes que invertir más días, por lo tanto no eres tan eficiente, por lo tanto tampoco eres rentable. Entonces tienen que analizarlo desde diferentes espacios. Y hoy día lo que les quiero contar es un tema sobre la extinción. Si alguien me quiere decir rápido qué es extinción, los escucho. Exacto. Desaparecer. Siendo literales en biología y ecología, extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo. Se considera extinta una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Y esta es la historia de las taricayas. Las taricayas hermosas que estaban junto a los kandoshi. Vamos a ver un minutito y les sigo explicando. Gracias. Este pequeño animalito se llama taricaya, una tortuga de nuestra Amazonía que está en peligro de extinción. Hoy la empresa privada junto a especialistas trabajan día y noche por conservar esta especie única y bella. Las comunidades del abanico del Pastaza son los principales colaboradores. Cuarto Poder vivió una inolvidable experiencia dentro de los enraizados humedales del norte peruano, una aventura desde que partimos.
taricayas. Pequeños animalitos hermosos que luego, por la globalización, por los cambios, por las exploraciones que llegan a determinadas zonas, en este caso al Pastaza, se pusieron en una situación de amenaza, vulnerables y en extinción, literal en extinción. A este viaje tuve la oportunidad de estar acompañada de un camarógrafo excelente que es Miguel Piedra, un fotógrafo tan bueno como Miguel, y pudimos registrar durante varios días el proceso de recuperación de las taricayas, pero no solamente las taricayas estaban en extinción, sino que los kandoshi también estaban en extinción. Y es cuando uno se encuentra con una paradoja, ¿no? Es el humano y es la fauna. Los kandoshi en ese momento era una etnia que estaba realmente mucho más amenazada. Hoy día está en vulnerabilidad media, gracias a trabajos de organismos como UNICEF, que hay que reconocerlo, y la fauna sí aún está con amenaza de extinción, que es la taricaya. El pueblo kandoshi es uno de los que más ha sufrido el impacto de las actividades extractivas. Ellos estuvieron considerados en extinción hace más de una década. El problema que han tenido ha sido la hepatitis B, y esa hepatitis B infectó al 80% de la población en el lago Rimachi y sus alrededores. Campañas de vacunación en las primeras 24 horas fueron prioritarias y disminuyeron el problema, pero lamentablemente en el 2011 es el indicador que se obtuvo, la data, el cruce de datos, que de 150 indígenas infectados con el virus, solo 79 sobrevivieron. Eso es la fuente. No hay mucha información de la selva. Bárbara Fraser, aquí presente, quizás es una de las personas que más data tiene sobre la selva amazónica. Pero existen, yo siempre digo, seres celestiales que aparecen y deciden investigarnos desde otros mundos, desde otros países. Y llega Alexander Surrales, no sé si lo he pronunciado bien. Él publica un estudio importantísimo sobre ese grupo, ¿no?, que pertenece finalmente a la familia lingüística de los jíbaro, y este documento nos acerca a entender a los kandoshi en todo su sentido. Lo más lindo que rescato y que recuerdo hasta el día de hoy es que consideraban que se dice ver con el corazón, aludiendo a este órgano como sede de todos los sentimientos del pensamiento y como centro de persona. Los kandoshi son muy espirituales. Es ahí donde encontramos que las tortugas fueron intercambiadas por gallinas. Ese es el problema. La ciencia, la que nos ayuda a entender los datos, identifican que podían salvar a los kandoshi vacunándolos en las primeras 24 horas. Si no, el diagnóstico necesariamente no iba a funcionar con la prevención, tenía que ser en ese lapso. Se genera un radar con la organización de UNICEF y se logra, por medio de UNICEF, evitar que los kandoshi sigan muriendo, sigan desapareciendo. Y la ciencia también nos explica que los kandoshi aprenden a recuperar a la tortuga. Y quiero que escuchen al Apu, si podemos volver al YouTube, al minuto 5:13. Ellos lo que hacen es identifican cómo las tortugas colocan sus huevos, esos huevos que ellos empezaron a intercambiar por el pollo, esos huevos que finalmente desaparecieron, y la población de la taricaya también. Lo vamos a escuchar ahí, exacto. Gracias. Ya no hay taricayas por aquí. ¿A esta hora antes ustedes las veían en esta zona? Sí, había en cantidad, de tesoras había en cantidad, ya tesoras estaban arriba, pero hoy en día ya no. Algunas escasas suben uno, pero no mucho ya, son mañosos porque muchos les han explotado. Hoy las pocas taricayas en estado silvestre, por instinto, esconden sus huevos mejor que nunca, pues ya no confían en el ser humano. A las mujeres son las que prácticamente ubican los huevos. Los nidos de taricaya, ellas son los que van en sus canoas, buscan los nidos, y ellos son los que sacan. Ya con el esposo, ya ellos ya prácticamente llevan a la comunidad y lo resiembran en las playas artificiales. Nosotros lo sacamos de que pone la madre, como en este tipo,
Vemos cómo lo ha colocado, de igual modo se lo coloca en la playa artificial. Un nido artificial, un pequeño terreno que intenta imitar el lugar y clima ideal para que los huevos logren su fin, dar inicio a una nueva vida. Esta nueva vida, que era la taricaya, viene también con un tutorial, de alguna forma, para poder lograr que se desarrolle. Eso es ciencia también, es saber cómo identificar el huevo de la taricaya, colocarlo en la misma posición, con una tierra que esté a la temperatura de la donde lo han encontrado, y hacer un seguimiento también a la luz, para que ellos puedan seguir su proceso y tener el nacimiento de las taricayas. Juntando estas dos situaciones, llegamos a poder entender cuál era el problema, que llegara el pollo, que llegara la gallina. ¿Por qué es un problema? Pues sí es un problema porque los señores Kandoshi se alimentaban de una proteína animal que era la tortuga y sus huevos. Al cambiarlo por la gallina y por otras cosas, evidentemente, latas de atún, ¿no? Objetos, muchísimos alimentos distintos también, plástico, tienen a las gallinas muy cerca a ellos. Y los Kandoshi tienen una relación espiritual también con sus fallecidos. Y este es el punto en que quiero explicarles cuando la ciencia se vincula a la cultura. Una de las causas por las que los Kandoshi quizá también estaban infectándose con la hepatitis B era porque ellos acompañan a sus fallecidos muchos días. Muchos días. Este es un funeral de un niño y ya has podido estar ahí por meses. Porque mínimo te va a acompañar tu familia un día entero. Son las tradiciones, son las leyendas. Y si deseas acompañar al cuerpo más días, lo acompañarás más días. ¿Qué sucedía? El cuerpo normalmente estuvo en la parte inferior y lamentablemente entraba la gallina y el pollo. Y cuando no estabas con el fallecido, la gallina lo picoteaba y luego el Kandoshi se comía esa gallina. Culturalmente no debemos de olvidar a las comunidades y preguntar y entender cuál ha sido su tradición. Entiendo por esta investigación, que fue mi fuente periodística y que fueron mis datos, que se le recomienda a los Kandoshi elevar el cuerpo de sus fallecidos para que la gallina no alcance el cuerpo. Entonces, es importante tener datos, lo sé, todos lo sabemos, pero siempre es importante recordar que en espacios como los nuestros, sobre todo en países vecinos, en nuestra cultura peruana y latinoamericana, no olvidemos que es importante entender el pasado para poder encontrar la solución en el presente. Y sí comento que como periodista he hecho muchas preguntas, y logras con esas respuestas poder construir tu historia. Y confieso que siento que me he robado muchísimas de esas historias que aún me laten en la mente y en el corazón, y de las cuales no me siento completamente satisfecha por haber logrado una solución. Entonces, les pido que la única forma de hacerlo desde el espacio periodístico es comprometernos con estos temas, es elegirlos. Si vemos la selva aquí adelante, detrás que vamos a encontrar y que hemos encontrado como periodistas. Personalmente, mucha tala, trabajo infantil, derrames de petróleo, trata de niñas y adolescentes. Eso es lo que está detrás de la selva. La historia de los Kandoshi me gusta compartirla porque nos coloca en la misma situación de la fauna. Es entender conservar el hábitat que compartimos humanos, fauna y flora. Si vemos que detrás de la selva rápidamente encontramos estos 4 problemas, lamentablemente no llegan a Lima. Aproximadamente 70 líderes indígenas fueron asesinados en el Perú en los últimos años por un informe, data, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De esos 70, recuerdo a 3,
a Edwin Chota, 2014, murió con 3 personas más, 3 indígenas más. Al señor Braco, murió en 2015. Y el recientemente fallecido Paul McCauley, que hasta el momento de hoy no hay investigaciones exactas. El señor Robert Guimaraes amenazado. Entonces, ¿por qué les cuento esto y por qué los conecto de esta manera? Porque si deseamos acercarnos un poco a la realidad de lo que vivimos en el país, les digo un call to action. Yo admiro mucho a Jane Goodall. Esta señorita peruana se llama Tatiana Espinosa de Arbio. Ha recibido el premio Goodall 2019. Va a ir a recibir de las manos de la señora Jane el premio. ¿Y qué les puedo decir hoy día? Que ella, perdónenme, tiene una ACP, un área de conservación privada, que lamentablemente desde hace unos días está amenazada y ella solicita apoyo al Estado peruano porque están ingresando a la zona de amortiguamiento de su área de conservación privada, porque ¿qué tiene allá adentro? Al maravilloso Xihuahuaco. El Xihuahuaco es el que alberga al águila arpía. Con eso termino. Si pueden, busquen, googleen, ayuden. Muchísimas gracias. En el programa vamos a continuar con una colega muy respetada dentro del medio del periodismo científico, como ya lo nombraron anteriormente. Ella es estadounidense y está radicada aquí en Perú, haciendo esta labor ardua de periodismo científico. Si quieres también nos vas acompañando. Y ¿vamos a poner aquí? Sí, sí. Para nuestra región y para todo el periodismo científico, es admirable su trabajo en temas ambientales. Ella ha estado acá trabajando en la región por más de 20 años, en América Latina. También es parte de la Sociedad de Periodistas Ambientales, la Asociación Nacional de Escritores Científicos y la Asociación de Prensa Extranjera del Perú. Bárbara Freire, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es un enorme placer poder compartir este bloque con Katia, porque con Katia nos conocimos viendo el tema de derrames de petróleo en la selva hace 12 años, algo por el estilo así. Y mi recuerdo más bonito de este viaje fue cuando alguna gente de la empresa nos quería hacernos correr de una comunidad donde estuvimos con un monitor ambiental de la comunidad y tenía todo el derecho de llevar periodistas a su comunidad. Y eso fue un paso en el trabajo que yo he estado haciendo últimamente, que tiene que ver mucho con derrames de petróleo. Cuando me invitaron a participar hoy día, me pidieron que presentara un problema que yo he encontrado y mi forma de solucionarlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es presentar por lo menos 2 problemas que yo he encontrado que no sé cómo solucionarlos. Y ustedes que son de la generación que me sigue, espero que ustedes encuentren la forma de las soluciones. En febrero del 2014 hubo una reunión en una comunidad que se llama 2 de Mayo